Bueno, buenas noches. Estamos en este nuevo tema de nuestro segundo curso de Historia de la Iglesia Antigua. Estamos viendo básicamente en esta segunda fase desde los tiempos de Jesús y estuvimos la semana pasada hablando un poco acerca de la familia de los Herodes y los Herodianos como un sistema principalmente político, no tanto religioso. Recordamos que los Herodes, si bien es cierto que tenían influencia religiosa, por supuesto que la tenían, pero eran un grupo principalmente político. Entonces hoy vamos a ver qué pasaba con los grupos políticos, con los grupos religiosos, con los grupos espirituales, que debían estar ejerciendo su autoridad en este tiempo, en esta fase de la historia. Estamos ambientando no solo la historia universal, lo que pasaba con el Imperio Romano, con la herencia helenista, que había llegado hasta la región, sino también las estructuras políticas, comprender cómo se movía toda esa amalgama de poder distribuido entre un imperio que alcanzó unos límites realmente asombrosos en comparación con todo lo que habíamos visto durante el módulo anterior, y que ahora llega con no solo con la influencia, sino con un poder político que con el paso del tiempo va sumando además poder religioso, y lo hemos visto incluso desde las primeras fases de la construcción de la historia humana, cuando los líderes que llegaron a ser verdaderamente trascendentales y que aún los mencionamos dentro de la historia, han sido líderes que mantuvieron un poder no solo sustentado en la fuerza militar o en la fuerza política, sino en la fuerza religiosa. Eran los grandes líderes los que se autodenominaban dioses o hijos de dioses o descendientes de los dioses, que les lograban tener un poder realmente consolidado y que influyeron notablemente en la historia de la humanidad. Lo hemos visto también aquí con la eh, forma en la que los emperadores romanos asumen también plenos poderes a nivel militar, a nivel político, pero también después de hacerse o representar como máximos jerarcas de las religiones con el cargo de Pontifex Maximus, sumos sacerdotes en lo que es esa amalgama de la religión romana que traía todo el acervo histórico de los diferentes eh, periodos, de las diferentes etapas culturales, de los diferentes imperios anteriores, y ahora llegan a convertirse no solamente en sus propias palabras, en herederos de la espiritualidad, sino en dioses mismos. Y una de las características realmente muy relevantes de este periodo del Imperio Romano es que los emperadores comenzaron a llamarse a sí mismos dioses, lo cual contrastaba, por supuesto, profundamente con lo que era la creencia judía. Hay un momento en el año 63 antes de Cristo, bajo Pompeyo, en el que se instaura lo que llamamos el protectorado romano, una forma de gobierno político, de control político de Judea. Y es en esta fase, justamente, en ese protectorado romano, allí sobre el 63 antes de Cristo, que el sumo sacerdote, como lo conocemos tal cual en la Escritura, específicamente en el Antiguo Testamento, dejó de ser esa figura que todos conocemos. Quienes han leído la Escritura, quienes han leído la Biblia, el Antiguo Testamento, conocen la historia del sumo sacerdote, la importancia, la relevancia del sumo sacerdote en la historia del judaísmo. Aquí, sobre el 63, el sumo sacerdote dejó de ser un cargo de exclusiva elección por parte del judaísmo, porque entendemos que hasta ese momento el cargo era hereditario, dentro de la línea arónica, por supuesto, y
Aquí en el periodo del Segundo Templo, ya estamos hablando de la dominación romana y la elección del sumo sacerdote dejó de ser una, eh, ya no pertenecía exclusivamente al judaísmo, o sea, el judaísmo ya dejó de nombrar su propio sumo sacerdote para ser el Imperio Romano quien nombrara a los sumos sacerdotes, porque esto tenía unas profundas implicaciones políticas. Los cargos religiosos, el cargo religioso del sumo sacerdote, era un cargo que tenía unas implicaciones políticas muy importantes para el control de Judea, porque todos los demás pueblos se sometían militarmente e incluso espiritualmente a Roma, pero no así los judíos. Entonces, tener control sobre el cargo del sumo sacerdote era fundamental para poder controlar a Judea. Durante la dominación romana, la elección del sumo sacerdote se volvió una cuestión de interés político, porque Roma entendió que el sumo sacerdote no solo era un líder espiritual para los judíos, sino que entendió que el cargo de sumo sacerdote también ejercía autoridad, una autoridad implícita en ese cargo, y una autoridad que tenía capacidad de movilizar al pueblo, una capacidad para poder gestionar, negociar, influir, incluso en los sectores más ultranacionalistas, más religiosos del judaísmo de la época. Entonces los procuradores romanos y antes de ellos los reyes herodianos, todos los que vimos en la clase anterior, Herodes el Grande, comenzaron a intervenir muy activamente en la designación del sumo sacerdote. Aquí esto no lo vemos retratado en la Biblia, por supuesto. Las fuentes son históricas, principalmente Flavio Josefo, Antigüedades Judías, en donde nos cuenta que gobernadores romanos, como por ejemplo Valerio Grato, y después también Poncio Pilato, destituyeron y nombraron sumos sacerdotes a discreción, como a ellos les parecía, siempre respondiendo principalmente a la protección de sus intereses políticos. Pero no solo eso, sino porque lograban mantener figuras dóciles, figuras colaboracionistas con el imperio. Entonces el cargo del sumo sacerdote es un cargo de colaboración con el imperio. Pero el cargo del sumo sacerdote, a pesar de que era de discrecionalidad del imperio romano, tampoco es que fueran a escoger a cualquier persona. Había una especie de aristocracia sacerdotal, que eran los saduceos, diferente a los fariseos que no ejercían esa aristocracia sacerdotal. Los fariseos eran más allegados a la gente, eran más de pueblo, mientras que los saduceos eran más de élite, y al ser más de élite eran mucho más cercanos a la administración romana. Entonces, esa norma de la ley mosaica, que el sumo sacerdote era vitalicio, que era heredero de la línea de Aarón, fue una norma que sí se mantuvo, por supuesto, allá durante la época de los jueces y durante la época del primer templo. Y ahí tenemos los casos de Aarón, de Eleazar, de Itamar. Pero durante este periodo, a ver, durante el periodo helenístico, y especialmente en lo que nosotros hemos llamado la era Hasmonea y la era herodiana, esa ordenanza de mantener la línea sacerdotal desde el sacerdocio aarónico, pues dejó de ser.
y el cargo comenzó a ser manipulado por, principalmente, insisto, por los intereses políticos y por la posibilidad que existía de que el sumo sacerdote colaborara con los intereses de Roma. Entonces ya mencionábamos a Valerio Grato, a Poncio Pilato, y el cargo del sumo sacerdocio se convirtió lo que llamamos en administración pública moderna un cargo de libre nombramiento y remoción. No le pertenecía a ese cargo, sino al gobernante. El gobernante designaba quién debía estar ocupando esa posición de sumo sacerdote, que respondía, por supuesto, a las conveniencias políticas de los mandatarios de turno. Digamos que no hay en ese momento una reforma religiosa que diga que el sumo sacerdote debía tener periodos de duración de un año de gobierno, pero en la práctica eso fue lo que se dio. Entonces fue una práctica, una innovación que diseñaron los administradores romanos, los reyes herodianos, y progresivamente se estimaba que la duración de un sumo sacerdote era de aproximadamente un año con posibilidad algunos de ellos de renovar el cargo. Y hay ejemplos de destituciones muy rápidas narradas por Flavio Josefo en sus Antigüedades Judías y también sustituciones políticas del sumo sacerdocio. Entonces, ese carácter vitalicio que fue establecido por la Torá para el sumo sacerdote en la práctica romana no fue así. Y lo que ocurrió fue que el cargo se convirtió en lo que hemos llamado una oficina instrumental controlada por los intereses políticos y religiosos de los gobernantes de turno. Los romanos eran quienes ejercían el poder religioso. Por supuesto que ellos controlaban las religiones y decían y le entregaban o le conferían parcialmente ese poder a quienes tenían buenas relaciones con ellos. O sea, había que ser amigo de Roma para poder tratar de ostentar el cargo de sumo sacerdote, que se lo estaban respetando a los judíos, es decir, no se atrevieron a nombrar un romano en el cargo de sumo sacerdote, los romanos fueron muy cuidadosos en ello, pero de todas maneras, muchos de los sumos sacerdotes no pertenecieron a la línea de Aarón, por supuesto que no, eso se acabó y no se retomó nuevamente. Por eso los saduceos fueron principalmente sumos sacerdotes, porque ellos sí tenían esa cercanía con los romanos, tenían una influencia helenística. La formación de los saduceos era una formación romano-helenística. Y eso les permitía compartir muchas cosas con los gobernantes imperiales. Pero era muy frecuente que los sacerdotes fueran destituidos y nombrados con relativa frecuencia en el cargo, a pesar de que se estimaba que teóricamente eran cargos de elección de un año en promedio, pero pues digamos que mencionamos esa franja de tiempo porque realmente pues, fue lo que más predominó. Entonces, los saduceos dominaban el templo principalmente. Los saduceos dominaban el sistema sacerdotal principalmente, mientras que los fariseos tenían una interpretación mucho más estricta, pero a la vez más popular de la ley, porque los fariseos sí se manifestaban en contra de las autoridades religiosas que estaban siendo impuestas por el imperio. Los fariseos no ocupaban cargos sacerdotales, los fariseos ejercían influencia sobre las masas, sobre el pueblo. Por eso son muchas más las ocasiones en las que se nos nombran a los fariseos dentro de las escrituras, dentro del Nuevo Testamento, se nos nombra mucho más a los fariseos que a los saduceos. De hecho, la palabra fariseo en algunas partes comenzó a ser utilizada para hablar de alguien que es un traidor, pero estrictamente en sentido judío eran más traidores los saduceos frente a los judíos que los mismos fariseos, porque los fariseos, si bien es cierto que no estuvieron de acuerdo con Jesús, pero digamos que ellos dentro de su prerrogativa religiosa tenían más intención de interpretar de una manera mucho más estricta la ley.
mientras que los saduceos eran más flexibles porque eso les permitía, esa interpretación de la Biblia les permitía tener mucha cercanía con los romanos. Entonces, ya llegamos un poco al ministerio de Jesús y nos encontramos que durante el ministerio de Jesús, pues ejercieron influencia varios sacerdotes, varios ocuparon el cargo de sumo sacerdote y tenían demasiada influencia sobre las masas judías. La religión influye sobre las masas, por supuesto, y eso lo entendemos hoy en día, cómo la religión logra dominar. O sea, las grandes guerras de la historia de la humanidad han sido guerras religiosas, incluso las de hoy en día, o las grandes masacres del catolicismo contra los cristianos o contra cualquiera que no profesara su religión, que estamos hablando de la Edad Media y de parte del Renacimiento, o sea, las cruzadas, unas espantosas guerras religiosas en nombre de un Dios que no era eso lo que promovía, pero acá también en esta época nos encontramos en todos esos enfrentamientos donde los fariseos dicen nosotros sí interpretamos adecuada y estrictamente la Torá y los saduceos pues ellos dominaban el templo, dominaban toda esa estructura sacerdotal y durante el ministerio de Jesús entonces encuentran ustedes a sumos sacerdotes como Anás, como Caifás, que ya son más conocidos por los textos bíblicos. Luego, entonces, aquí en ese punto, en el contexto romano, el cargo de sumo sacerdote dejó de ser vitalicio y se convirtió en un cargo de libre nombramiento y remoción del poder político romano. Ahora, no todos los sumos sacerdotes eran estrictamente reemplazados cada año. Incluso algunos lograron mantenerse durante un largo tiempo. Ustedes encuentran sumos sacerdotes que alcanzaron a mantenerse durante varios años y es justamente porque tenían mayor habilidad política, mayor afinidad, mayor habilidad religiosa y porque hacían convenios, eh, digamos, familiares, matrimoniales, y llegaban a Caifás, por ejemplo, sumo sacerdote desde aproximadamente el año 18 hasta el 36 después de Cristo, que es un periodo muy largo para los estándares de duración de un sumo sacerdote de la época. Y recuerden ustedes que Caifás fue yerno de Anás. Anás había sido sumo sacerdote entre los años 6 y 15 después de Cristo. Entonces, a este Anás, que tenía muchísima influencia, que fue nombrado sumo sacerdote aproximadamente en el 6 después de Cristo, que duró aproximadamente hasta el 15 después de Cristo, a él lo quita, lo reemplaza del sumo sacerdocio Valerio Grato, pero a pesar de eso ejercía mucha influencia. La gente creía en su sacerdocio, hasta el punto de que cinco de los hijos de Anás y su yerno ocuparon el cargo de sumo sacerdote. Fíjense cómo Jesús es llevado primero ante Anás, a pesar de que en ese momento el sumo sacerdote era Caifás. Legalmente correspondía que Jesús fuese llevado ante Caifás, que era quien oficialmente ejercía el sumo sacerdocio, pero eso no ocurrió. Ante quien lo llevan es ante Anás, porque Anás tenía una autoridad, digamos, una autoridad de hecho, no porque ejerciera el cargo, porque tuviera el respaldo de Roma en ese instante. Era como una especie de patriarca de esa clase o de esa casta sacerdotal. La familia de Anás entonces incluía a su yerno que era Caifás. Y Caifás continuó, denme un segundo, voy a poner la batería.
Entonces decíamos, dentro de la familia de Anás estaba su yerno que era Caifás, quien continuó, digamos, con esa delegación del sumo sacerdote, del sumo sacerdocio. Y este Caifás es nombrado sumo sacerdote justamente por Valerio Grato, después de que destituye a Anás, por diferencias de tipo político. Y cuando miramos los relatos de los evangelios, este Caifás fue el que lideró el Sanedrín, que condenó a Jesús a muerte. Entonces, hacía parte de ese grupo de Anás y de esa familia sacerdotal quien encontró a Jesús como culpable de muerte. Caifás fue el que presidió el juicio religioso de Jesús. Recuerden que lo acusa de blasfemia y demás. Pero no solo está Caifás, luego hay otros de su línea, aparecen Eliezer, que es otro de los hijos de Anás, que también se desempeñó dentro del sacerdocio, aunque su influencia pues era un poco más limitada. Ellos, digamos que comenzaron a ejercer un poder que dependía mucho del momento, de quién era el gobernante romano de la época y si eran más afines o no. Hay un sumo sacerdote de nombre Hanael o Hananiel, que es nombrado sumo sacerdote aproximadamente entre el 37 y el 36 antes de Cristo, que fue nombrado por Herodes el Grande y fue el primer sumo sacerdote que fue ajeno al linaje hasmoneo. Desde ahí, desde Hananiel, es que se inicia la interferencia política herodiana en el sumo sacerdocio. Después aparece otro sumo sacerdote Aristóbulo, que este sí lo reconocemos como el último sumo sacerdote de sangre puramente jasmonea. Ahí sí es el último de los jasmoneos que llegó a ocupar el cargo del sumo sacerdote. Hay muchos otros que les dejaré dentro del texto de esta semana para que los revisen. Solo les nombraré algunos por alguna situación particular que sea muy destacada. Hay uno que fue nombrado después de que del matrimonio de Herodes, eh, y que fue fundador de una familia de sumos sacerdotes que se llama la familia Boetea, que es Simón ben Boetus. De Simón ben Boetus vienen Joazar ben Boetus, Eleazar ben Boetus, digamos que fue una línea más o menos larga, y estamos ya hablando de aproximadamente el 23 antes de Cristo, casi llegando hasta el 3 o 4 antes de Cristo. Hay una figura que es poco conocida también, que aparece en la historia, Jesús ben Sí. Jesús ben Sí fue nombrado en los últimos años de Herodes, un personaje casi desconocido. Y luego de este Jesús ben Sí es que viene Anás, Anás o Anano ben Set, fue nombrado por los romanos. Y él es el que participa en el juicio preliminar de Jesús y él es el que está mencionado en el libro de los Hechos durante el arresto de los apóstoles Pedro y Juan. Entonces no confundir este Anás, que está entre el 6 y el 15 más o menos, con Eleazar ben Anás, que era hijo del primer Anás y ocupó el cargo también de manera breve, pero como tienen nombres similares, pues hay que evitar la confusión. Y luego ahí se aparece Caifás. Ya hemos dicho Caifás, el yerno de Anás. Él es el que preside el Sanedrín durante el juicio de Jesús y es la figura central durante la condena de Jesús. Luego vuelven a retomar, digamos que la línea de Anás, ya esta línea de Caifás, que era el yerno de Anás. Entonces Caifás es destituido y luego vuelven a retomar la línea los hijos de Anás y aparece Jonatán ben Anás, que era hijo de Anás, no aparece en los evangelios, pero probablemente este Jonatán ben Anás es al que se menciona en Hechos 23 cuando se habla de Ananías, el sumo sacerdote ante quien comparece Pablo.
toda la persecución que le hacen a Pablo tiene que ver con este Ananías, que es muy probablemente el Jonathan Ben Anás, que también es hijo de el Anás, el primero que nombraron los romanos. Sigue la línea de Anás, aparece otro hijo de Anás, que se llamaba Teófilo Ben Anás. Este es un personaje que históricamente tiene una particularidad y es que se cree que es miren el nombre, Teófilo Ben Anás. Se cree que este personaje, este sumo sacerdote, es el destinatario del Evangelio de Lucas. Recuerden que al comienzo del Evangelio de Lucas dice, excelentísimo Teófilo. ¿Cuál Teófilo nos estamos refiriendo y quién hubiese sido, pues, quién pudiese haber sido tan influyente como para que le refirieran un escrito como un evangelio, en este caso de Lucas? Probablemente estamos hablando del Teófilo Benanás, que fue un sumo sacerdote entre el 37 y el 41, que coincide también con la época en la que pudo haberse desarrollado completamente el evangelio de Lucas. Aparecen en adelante, digamos, otros nietos, otros familiares de Anás. Esta línea de Anás es relativamente larga, pero eran personajes que duraban muy poco tiempo, insisto, con el vaivén de la política. Aparece un personaje que es un poco desconocido también en la historia, otro Ananías, Ananías ben Nedevaios, quien es el que ordena golpear a Pablo durante su defensa. Ahí aparece en el libro de los Hechos también. No, porque con el tema del sumo sacerdote parece que se confunde también como si fuese un solo personaje, como ocurre con los Herodes también en los evangelios, ¿no? Si ustedes recuerdan la clase anterior, hay varios Herodes y como que cuando uno lee el texto, si uno no está bien documentado, parece que estuviesen hablando siempre del mismo Herodes. Igual ocurre aquí con los sumos sacerdotes, parece que estuviésemos hablando del mismo Anás o del mismo Ananías, realmente es un grupo relativamente extenso de sumos sacerdotes. Entonces este Ananías también, el que le ordena golpear a Pablo durante la defensa, pues también hacía parte de este grupo. Em, y hay un sumo sacerdote que es nombrado después de la ejecución de Santiago, Santiago a quien reconocemos como hermano de Cristo. Según Josefo, nombraron a Jesús Bendamneo. También el nombre de Jesús era relativamente popular en aquella época, ¿no? Porque luego también viene otro Jesús, Jesús Ben Gamaliel. Hay una cosa bien interesante con este Jesús Ben Gamaliel y es que era de familia farisea y esto hace una ruptura con respecto a la tradición de que los sumos sacerdotes eran de familia saducea. Entonces Jesús Ben Gamaliel era de familia farisea y probablemente sea también uno de los maestros a los cuales se refería el apóstol Pablo, que fue uno de sus instructores, porque recuerden ustedes cómo se definía Pablo en cuanto a su religión y quiénes habían sido sus maestros. Y así de manera general, entonces, ustedes van a encontrar, les insisto, les dejaré en el texto un recuadro con algunos de los principales sacerdotes de aquella época y algún tipo de referencia para que puedan recordar de quién estábamos hablando en su momento. Es bien interesante entonces, bien particular, poder recordar la esencia de la forma en la que se ejercía el poder religioso de la época. Mm, Allá en Hechos también se menciona, en Hechos se menciona a Anás, a Caifás, a Juan, a Alejandro, los que eran de la familia de los sumos sacerdotes presentes en el juicio de Pedro y Juan, por ejemplo. O sea, ellos permanecieron en el poder un largo tiempo y como que el mismo grupo religioso, la misma familia, de alguna manera lograba sostenerse en el tiempo. Y aunque Anás y Caifás son los sumos sacerdotes más relevantes que nos aparecen allí relatados en el Evangelio, en los Evangelios en tiempo de Jesús, en ese periodo también existieron otros sumos sacerdotes. Ahí está Eleazar, el hijo de Anás, está Jonatán, el hermano de Caifás, que ocuparon el puesto de sumo sacerdote en unos periodos relativamente cortos, intermitentes, que fueron de menor relevancia en los eventos de la muerte de Jesús, pero que digamos que durante el periodo del ministerio de Jesús pudiesen haber estado allí presentes también.
Había muchas luchas internas dentro de las facciones judías. Algunos que se aliaban de mejor manera o le prestaban mejores ventajas a la ocupación romana y también de eso dependía que se nombrara a uno o a otro. Recuerden ustedes también que Herodes el Grande era idumeo y dependía de Roma para poder consolidar su poder y él sustentó su poder con los sumos sacerdotes. Luego los sumos sacerdotes nombrados durante la época de Herodes el Grande eran fieles a Herodes. Por supuesto que necesitaban el reconocimiento del aval de los romanos, pero los sumos sacerdotes de la época eran fieles a Herodes, quien ejercía ese control político, pero quien a través del nombramiento de los sumos sacerdotes ejercía el control religioso, porque si un sumo sacerdote se le salía de las manos, intentaba desalinearse de las políticas de Herodes el Grande, pues simplemente lo reemplazaban. Y después de que Herodes el Grande se muere, recuerden ustedes que el reino, como lo mencionamos también en la clase anterior, se divide en tetrarquías. Entonces vienen los romanos, a medida que va evolucionando toda esta historia, vienen los romanos y ya los romanos directamente van nombrando sumo sacerdote, es decir, el rey y Idumeo, Herodes el Grande y toda la familia de esos reyes herodianos tenían la posibilidad de nombrar los sumos sacerdotes, pero cuando se cae toda esa organización política herodiana, entonces los romanos ellos mismos asumen el derecho de nombrar el sumo sacerdote. Entonces los sumos sacerdotes son nombrados directamente por Roma. Hay un evento ya finalizando la vida bueno, el periodo de la historia de Herodes. Hay un Judas, que es otro Judas diferente al bíblico, un Judas y un Matías, que hacían oposición religiosa frente a las políticas herodianas de nombramiento del sumo sacerdote. Ellos se enfrentaron a Herodes. Herodes había hecho poner un águila dorada. Recuerden que el águila dorada era una representación también del Imperio Romano y Herodes hizo poner el águila dorada en la entrada del templo. Y los sumos sacerdotes nada decían porque pues, les convenía mantener su rango sacerdotal, religioso, político. Y estos personajes, Judas y Matías, que no aparecen en la Biblia, son otros personajes que solamente aparecen en las narraciones históricas, derriban el águila dorada de Herodes, aludiendo que no podían utilizarse imágenes religiosas o imágenes que representaran una ofensa en contra del templo. Imagínense la imagen de un águila dorada puesta sobre la fachada del templo. Y eso pues definitivamente no le gustó a Herodes. Aquí comienza un enfrentamiento. Ustedes saben cuál era la personalidad de Herodes, ¿no? Herodes mataba a sus hijos, mandó matar a su esposa, mandó matar a un hermano, mandaba matar a todo lo que consideraba que era oposición. Pues si eso hacía con su familia, ¿qué iba a hacer con estos dos? Pues simplemente también los hizo asesinar. Herodes hizo quemar vivo a Matías y bueno, a los dos los mató, pero digamos que se ensañó con Matías que lo hizo quemar. Entendemos entonces que el poder político estaba por encima del poder religioso. En una guerra que se ha venido extendiendo durante toda la historia de la humanidad hasta nuestros días también. ¿O por qué se imaginan ustedes que los presidentes, algunos presidentes cuando son elegidos se van a las montañas, a los grupos indígenas, a recibir bendiciones espirituales, bendiciones entre comillas, ¿cierto? Participar en ritos espirituales, que se quieren mostrar como herederos o como beneficiarios del poder religioso. Depende frente a quién se quieran hacer sentir como personajes ilustres. Si es ante un pueblo católico, pues pedirán la bendición del líder de Roma. O algunos, pues con los chamanes, con los brujos o con el tipo de religión que domine en cada parte, ¿no? Entonces, o lo mismo ocurría aquí. esa, ese doble respaldo que le daban los políticos, en este caso los herodianos y más adelante los romanos a los sumos sacerdotes,
pero los sumos sacerdotes, pues, a su parte, digamos, desde esa misma posición, se encargaban de alguna manera, de ofrecerle el respaldo político, el respaldo religioso a los políticos gobernantes. Ya finalizando esta historia, Herodes, em, bueno, ya digamos que en su fase en su última fase, en su fase de muerte, no quiso dejar, no quería dejar como gente que fuera de gran oposición contra sus hijos. Entonces, además él sabía que todo el mundo lo odiaba, o sea, Herodes era un personaje que era absolutamente odiado por la gente. Entonces Herodes lo que hizo fue que tomó a las personas ilustres, digamos, las personas muy influyentes dentro de esa época, y los hizo reunir a todos en un lugar, en una especie de, aunque llamaríamos hoy un estadio. mm, y, y Herodes era un personaje bien intrigante, ¿no? Y además su ego era impresionante. Entonces él sabía, había sido tan malo que él sabía que nadie lo iba a llorar cuando se muriera. Entonces decide que como nadie lo va a llorar, él va a obligar a la gente a que llore, o por lo menos a que haya día de luto cuando él muera. Entonces toma muchos personajes ilustres, toma sumos sacerdotes de los que ya habían sido elegidos, toma gente que era apreciada por el pueblo y los encierra. Y da la orden de que en el momento en que él muera, entonces maten a toda esa gente para que se convirtiera en un día de luto, en un día de duelo dentro del, dentro del, dentro del judaísmo, que fuera un día de duelo y que su muerte fuera recordada, porque muchos lloraron ese día, así no fuera por él, pero él tenía que producir duelo de la manera que sea. Finalmente muere y las personas encargadas de ejecutar la orden no ejecutan la orden y liberan a todas estas personas, pues ya estaba muerto Herodes, quién los iba a perseguir por no haber cumplido una orden de una masacre? Esa es, digamos, la forma en la que nosotros debemos ver el sumo sacerdocio. Esto nos ayuda a comprender mucho por qué el juicio de Jesús se llevó de la manera en la que se llevó, por qué lo llevaron ante uno y no ante otro, ante uno que no ejercía el sumo sacerdocio, y por qué no lo llevaron ante quien lo ejercía, por qué hicieron ese juicio en la noche, de manera que no se debía realizar ese juicio ni en esos horarios ni en esas condiciones en que se realizó ese juicio. O sea, el juicio de Jesús fue un juicio totalmente espurio, un juicio que incluso frente al sistema legal judío fue un juicio amañado con falsos testigos, con falsos testimonios. O sea, fue un juicio absolutamente ilegal, no solamente desde el punto de vista religioso, sino dentro del punto de vista legal de lo que debería ser un juicio público. Pero bueno, ellos actuaron dentro de su poder político porque así debía ser cumplido por Jesús, y porque así había sido, digamos, que hacía parte de la historia profética que Jesús tenía que vivir. Entonces, cuando nosotros en adelante me puse a hablar y no les pasé las diapositivas, ok, bueno, ahí están las diapositivas, luego las ven que dice lo mismo que yo dije, pero vámonos hasta el final, ok, listo. Entonces, em, cuando ustedes observen de aquí en adelante los evangelios y comiencen a ver a los sumos sacerdotes, ustedes no pueden verlos solamente como los sucesores de la línea arónica, o sea, los sumos sacerdotes de la época de Jesús, los que condenaron a Jesús, no tenían nada que ver con el sumo sacerdocio arónico, nada que ver. Era un cargo de interés político, un cargo que privilegiaba la relación con Roma, un cargo que pertenecía a la élite religiosa saducea de la época, un cargo que se alejaba incluso de las mínimas exigencias, pues, religiosas. No estoy hablando de exigencias espirituales porque no había ninguna,
es un cargo que cada vez que ustedes lean sumo sacerdote, Sanedrín, juicio, que están juzgando a Jesús, a los apóstoles, que están condenando, hay un interés político allí, hay un interés religioso político. Si bien es cierto, se sentían ofendidos por las palabras de Jesús, que eran unas palabras que los confrontaban, pues cuando Jesús habla de que son eh, tumbas blanqueadas, pues realmente uno tiene que entender que ejercían el cargo de sumo sacerdote, pero realmente no lo vivían, no hacían parte espiritualmente de lo que representaba el sumo sacerdocio, ni de ninguno de los grupos religiosos que veremos más adelante, porque más adelante le dedicaremos una clase solamente a los grupos religiosos de la época de Jesús. Volveremos a hablar de los saduceos, de los fariseos, y también hablaremos de otros grupos de interés. En ese instante solamente eran eso, grupos religiosos que obedecían a intereses políticos. Ese era todo el tema que les tenía para hoy. En todo caso, les dejaré las diapositivas, les dejaré el capítulo para que lo revisen. Hay un cuadro que aparece también dentro del capítulo. Quiero que por favor lo lean para que traten de determinar las diferentes familias o excepciones familiares que existieron dentro de los sumos sacerdocios de aquella época. E insisto, porque a veces puede llegar uno a esa conclusión: ¿cómo es posible que alguien, uno de los descendientes de Aarón o de la línea sacerdotal, hubiese condenado a Jesús? ¿Qué tan perdidos estaban? Bueno, no, es que no, hacía rato esa línea se había perdido, hacía rato el sumo sacerdocio había dejado de ser lo que era, y era, pues, no era más que una representación religiosa del poder político romano. Sí, Víctor, dime. Tengo una pregunta, no sé si me escucha bien. Sí, perfectamente. Viendo todo el escenario que existía con Jesucristo en toda la parte, digamos, política, los gobiernos y todo este cambio que existía en el tiempo, hoy día yo observo, y de ahí te hago la pregunta, observo también un mover del cristianismo hacia la política. Y observo también que muchos ministros están incursionando en política, pero de forma abierta y llevando a sus congregaciones a, a también tomar parte de uno y otro grupo. Entonces, la pregunta va en dirección, eh, ¿será correcto? Pues yo tengo una visión personal, o sea, no quiero decir lo que yo pienso, sino que una pregunta general en referencia a al escenario que Cristo vivió, cómo planteó el Evangelio, cómo vivieron los apóstoles, cómo trabajaron todo el escenario real de la sociedad, de la política de ese tiempo, cómo Pablo avanzó. Pablo fue una persona que también se defendió con la ley y varias cosas. Entonces, yo hoy día observo yo un mover politizado completo, o sea, algo que no sé si yo creo que es incorrecto, pero la pregunta es más que nada general para todos. Quisiera saber una visión, tener una visión más, no sé, más general de todo esto. Porque yo estoy en Chile, hay hermanos que están en otros países, entonces a lo mejor puedo escuchar una visión un poquito más amplia de lo que realmente está pasando. No sé, no creo que esto esté pasando solamente en Chile, sino que yo creo que esto es en todos lados. Eso es. Bueno, hay varios aspectos ahí que tenemos que analizar, y uno de ellos tiene que ver con cuáles son los principios que se defienden. Y esto tiene que ver con lo que está ocurriendo justamente acá en el ejemplo que ponemos de la clase de hoy. O sea, cuáles eran los principios que defendían los líderes religiosos de la época. Defendían los principios
de la Torá, defendían los principios de su familia. Es que Jesús les critica justamente eso. Y si ustedes ya no están representando realmente el mandato espiritual que se les ha dado, no están representando la tradición eh, espiritual que debían haber acumulado y que la participación política, los seres humanos somos políticos por naturaleza, somos seres políticos, porque la política hace parte del hecho de vivir en grupo, del hecho de que tengamos un grupo, que participemos en sociedad nos hace políticos. La polis, la ciudad, el grupo, esa es la política. La política es vivir en sociedad, vivir organizadamente en sociedad. Lo que pasa es que la palabra política o la expresión política ha tenido un mal uso y se ha convertido como que en un sinónimo de algo negativo. Pero en sí todos somos seres políticos. De hecho, si usted dice, a mí no me gusta la política, pues esa es una posición política, está ejerciendo política. El solo hecho de decir, no quiero ser político y no quiero participar en política, ese solo hecho ya lo está haciendo participar en política. Solamente negarse a decir que no hago parte de un grupo político, no quiero pertenecer a ningún grupo político, ya lo está haciendo político. Y más aún si participa en uno u otro movimiento. Entonces, fíjense qué es lo que ocurre acá con los sumos sacerdotes. Los sumos sacerdotes no defendían los principios, vamos a ponerlo en estos términos porque ni siquiera voy a hablar de conceptos religiosos. Los sumos sacerdotes no defendían conceptos espirituales, pero tampoco defendían los conceptos básicos de su religión. Los sumos sacerdotes defendieron los intereses políticos del imperio, porque a ellos les interesaba ser parte del conglomerado que les permitía mantener el poder. O sea, si los saduceos dejaban de apoyar a los romanos, pues simplemente los romanos los sacaban y ponían a quien fuera. O sea, para un romano, pues preferiblemente poner a algún judío, preferiblemente poner a algún saduceo, pero cuando les tocó poner a un fariseo lo hicieron. Y si finalmente a los romanos les hubiese tocado poner a cualquier otro que no tuviese ningún tipo de relación o de historia con ninguno de los grupos tradicionales sacerdotales, pues lo hubieran hecho también porque eran los intereses políticos de Roma lo que se defendía. Y eso lo traducimos hoy para nuestra época. O sea, ¿qué estamos haciendo en nuestra época? En nuestra época, ¿qué hacemos con nuestros intereses políticos de los cuales no podemos desprendernos porque vivimos en sociedad? O sea, ¿qué apoyas tú? ¿Qué apoyas tú dentro de un grupo político como iglesia? ¿Qué apoyas? Podemos sustraernos del gobierno, podemos sustraernos totalmente de nuestra sociedad y eso es imposible porque hacemos parte de un país, hacemos parte de una nación. La nación no es un lugar, la nación es la sociedad, la nación son las personas. El Estado es el gobernante, el Estado es el que impone la fuerza, el que tiene el poder de las armas, el que tiene el monopolio de las armas, que se le ha delegado ese poder, eso es el Estado. Por eso nosotros no somos el Estado. El Estado es esa estructura que mantiene el poder sobre la nación. La nación son las personas. Entonces, esas personas tienen que ejercer un proyecto de vida y un proyecto de vida basado en unos principios. ¿Cuáles son los principios de cada grupo? Por ejemplo, tenemos grupos que apoyan movimientos LGBTI, que apoyan el aborto, que apoyan, etcétera. Ok, lo que algunos otros grupos consideran que no debe ser. Entonces, como iglesia, sustraerse completamente de la política de los países pues hace que los que son contrarios a nuestras creencias, a nuestra espiritualidad y a nuestra ideología, ejerzan el poder, porque simplemente nosotros no lo queremos ejercer y no queremos entender que estamos en este mundo, que por el hecho de que estamos en este mundo aún, aunque espiritualmente no pertenezcamos al mundo, pero estamos físicamente en el mundo, pues tenemos que gobernar en este mundo y tenemos que intervenir en las cosas de este mundo. Y o nosotros servimos de una influencia adecuada, políticamente correcta, con una formación espiritual adecuada, o dejamos que los que no tienen
una adecuada formación, visión espiritual, ejerzan el poder. Entonces, tenemos que ser un contrapeso también, políticamente tenemos que ejercer. Nosotros dentro del cristianismo tenemos contadores, tenemos abogados, tenemos médicos, tenemos profesores, tenemos toda clase de profesionales y gente no profesional. Tenemos gente que vende en la calle, que vende juguitos, que vende agua, transportadores. O sea, como cristianos tenemos absolutamente todos los cargos dentro de la sociedad. ¿Por qué no deberíamos ejercer el cargo político también? Si usted como cristiano tiene la posibilidad de transformar su comunidad, su barrio, su localidad, su ciudad o su país y servir de beneficio para alguien, ¿por qué no influir positivamente en esa comunidad y por qué sustraernos y dejarle a los que tienen una visión contraria a Dios y una visión contraria a las escrituras, dejarles el poder? Porque es que no queremos meternos en política. O sea, no es tampoco la visión correcta sustraernos completamente o alejarnos completamente de esa visión. Es lo que ocurre aquí con los religiosos saduceos de esta clase. Ellos ejercían la autoridad política no en nombre del judaísmo, no en nombre de la Torá, sino en nombre de Roma. Ellos ejercieron un liderazgo religioso en nombre de Roma, en favor de Roma, tanto así que Roma lo respaldó. Y es que si los saduceos hubiesen estado en contra de Roma, pues simplemente los hubiesen destituido, pero ahí vemos la historia de Anás, de Caifás y toda la familia de Anás y las demás familias que permanecieron durante un tiempo allí. ¿Cómo permanecieron? Y permanecieron era porque eran agradables para los romanos, eran agradables para la política romana, eran agradables para la forma de vida espiritual romana, que era una sociedad politeísta, que era una sociedad que entendía que su emperador era Dios, que era una sociedad que en el ejemplo que poníamos que exhibíamos hace un momento, en donde decíamos que eh, ellos se atrevieron a enfrentar a Herodes porque Herodes y se atrevió a enarbolar el símbolo romano y ponerlo sobre la fachada del templo. O sea, lo que hicieron estos dos personajes que fueron asesinados por Herodes, pues fue ejercer una posición religiosa, pero también una posición política. Y es que Herodes nunca se vio amenazado por lo espiritual, porque a él no le interesaba eso, él se veía amenazado desde lo político. Entonces, si hoy en día una congregación cristiana, o sea, ¿a quién apoyamos como cristianos? ¿Apoyamos las políticas de Roma o apoyamos las políticas de los evangelios? Y eso es lo que tiene que realmente interesarnos. Claro, la oposición al cristianismo le interesa que el cristianismo no participe porque les dejamos el camino fácil, porque no tienen oposición y porque gobiernan libremente. Pero como cristianos, conocemos que existen grupos cristianos que apoyan las políticas de Roma. O sea, estoy haciendo un paralelo entre los grupos políticos actuales y los grupos políticos de aquella época. Hoy también, hoy en día, tenemos grupos políticos que promueven las políticas romanas, la del politeísmo, la de la vida desordenada, la de la espiritualidad falsa, esa política o ese espíritu romano dentro de la espiritualidad, dentro de la religión, todavía persiste hoy. Entonces, ¿qué es lo que no desde mi punto de vista, no es correcto? Que una iglesia que se dice cristiana, que está fundamentada en los evangelios, termine apoyando políticas que son abiertamente contrarias a los evangelios y abiertamente contrarias a la espiritualidad del cristianismo, porque es lo mismo que estaban haciendo los saduceos, exactamente lo mismo. Ejercían un liderazgo religioso en favor de Roma, o el día de hoy diríamos, esta congregación ejerce un liderazgo político importante en favor de alguien que promueve políticas que son contrarias a la escritura. Ahora, si tenemos una iglesia que actúa honestamente en favor de una política que promueva los valores espirituales del cristianismo y que tienen líderes que pueden llegar a ser influyentes en su comunidad y que esos líderes pueden favorecer
la calidad de vida de la gente, llevarles infraestructura, llevarles servicios públicos, llevarles acueductos, llevarle comida a los niños, llevar educación. O sea, eso hace parte también de vivir en sociedad. Y si lo hacen sin robar, y si lo hacen sin hacer contratos tramposos, o sea, ahí está bien, esa no es una política mal ejercida, es una buena política. Es una política en donde como cristianos estamos demostrando que las cosas se pueden hacer decentemente, honestamente, bien hechas. Hace parte también del testimonio del cristiano, que no todo político que llega a un cargo de elección popular o de libre nombramiento y remoción tiene que llegar a robar o tiene que llegar a estafar y tiene que llegar a hacer las cosas equivocadas. El cristiano también puede marcar una diferencia y ser un testimonio dentro de las actividades que haga dentro de sus comunidades. Entonces, desde este punto de vista, no es actuar como los saduceos que se unen políticamente al imperio y que promueven la, las políticas contrarias a sus creencias, pero tampoco es actuar como los fariseos, porque es que los fariseos, entonces, ellos se dicen que no son como los saduceos, somos mejores. Nosotros sí interpretamos bien la escritura, nosotros sí interpretamos bien la ley, pero ¿y qué hacían? ¿Hacían algo en contra de eso? Tampoco hicieron nada, solamente hablaban, solamente decían, no queremos meternos como los saduceos en temas de esa intervención política. No queremos ser como ellos porque nosotros somos mejores, nosotros sí tenemos perfección, nosotros sí tenemos espiritualidad. Mientras tanto, el pueblo sometido a las políticas romanas, sometido espiritualmente a prácticas que eran contrarias a lo que decían profesar. Y Jesús mismo los condenó a los fariseos y les dijo, ustedes enseñan unas cosas pero hacen lo contrario. Entonces, eso ocurre también hoy en día en nuestras comunidades. ¿Qué es lo que está pasando en nuestras comunidades? Que o actuamos como saduceos, aliándonos con los grupos que tienen pensamientos y doctrinas que son contrarias a la escritura, o actuamos a veces como los fariseos, diciendo nosotros como cristianos somos mejores y no nos revolvemos con esa gente, pero finalmente nos separamos completamente de la participación social, que debería también servir como testimonio y debería también servir como eh, un poder, ya sea local, regional o nacional, que beneficie a la gente y que digan, mira, ahí tenemos un cristiano que realmente hace la diferencia. Aquí tenemos este líder cristiano que no está haciendo como hacen todos. Qué grande sería eso. Qué grande sería que nuestras naciones tuviésemos presidentes verdaderamente cristianos, que no se sometieran a la política tradicional, que llegaran al poder y que de verdad ejercieran de manera transparente, que tuviesen la capacidad de orar por su pueblo, que tuviesen ministros creyentes, ministros que velaran por la seguridad de su pueblo, por la educación, por la salud de su pueblo. Así no intentaran convertir a todos, que seguramente un cristiano encontraría el camino por lo menos para servir de testimonio, pero beneficiarían realmente a sus comunidades. Entonces, ni tan saduceos ni tan fariseos, pero tampoco tan esenios, que es el otro de los grupos que veremos más adelante, porque entonces los esenios ya no como los saduceos que participaban en el gobierno y en los órganos de control religioso, no como los fariseos que eran los grandes sabios. Entonces, ¿qué hicieron los esenios? Bueno, la verdad es que esto está lleno de política, está lleno de religión, esta gente está equivocada, nosotros también, nos vamos. Entonces se encierran en sus comunidades, se aíslan socialmente y dicen, bueno, nosotros sí somos perfectos, puros, honestos, castos, nos dedicamos a la lectura, a la oración, a la espiritualidad, y se separan y se meten en cuevas y se van a vivir por allá en lugares alejados donde nadie los vea, nadie los toque, porque ellos sí son perfectos y puros. ¿Y dónde está la influencia y el testimonio? ¿Y dónde está el trabajo que hicieron por su comunidad y por su gente? ¿Qué sabemos de los esenios hoy? Que finalmente los mataron, que sirvieron para dejar copias de los escritos bíblicos que nos llegaron hasta nuestros días, gracias a Dios que los tenemos y que por lo menos hicieron ese trabajo. Pero, ¿cuál fue la influencia de los esenios? O sea, ninguna, ellos se encerraron.
Es esa iglesia que dice, no participamos en nada, no participamos en política, no participamos en reuniones sociales, no participamos. Nosotros vimos un módulo que se llamaba Sociología Cristiana, que lo dio el profe Hansel, y hay un libro que les recomendé y que les dejé, que es Sociología Cristiana, donde hablamos de estas cosas. ¿Qué pasa con los cristianos y la salud? ¿Qué pasa con los cristianos y la educación? ¿Qué pasa con los cristianos y la sociedad? ¿Qué pasa con los cristianos y los grupos LGBTI? Que nos vamos a dedicar solamente a condenar a la gente, somos perfectos, únicos, etéreos, no caminamos, flotamos sobre el piso y nadie, ningún mortal puede atreverse a tocarnos porque nosotros sí somos espiritualmente perfectos y no podemos reunirnos ni revolvernos con el resto de la humanidad, que fue lo que hicieron los esenios finalmente. Entonces, esos puntos de vista extremistas nos alejan del mandato que fue: vayan y hagan discípulos en todas las naciones de la tierra y hasta el último, pues, hasta el último rinconcito de la tierra. Ese fue el mandato que Jesús nos dejó. ¿Cómo se hace para ejercer ese mandato? Si yo lo que intento es alejarme de la sociedad. O sea, ¿cómo hago para predicarle y cómo hago para llegar a la gente si me toca, si me quiero sustraer de la sociedad, si no quiero que me involucren en la sociedad, si no quiero participar en comunidad? O sea, ¿a dónde busco a quién predicarle? Me predico yo mismo o me predico dentro de mi iglesia con los mismos cinco de siempre y no salimos de allí porque realmente no tenemos no queremos mezclarnos con los impuros, impíos, pecadores que están alrededor del mundo? O sea, ese no es el objetivo de la iglesia. El objetivo de la iglesia es ir y predicar. Predicar a través de todo el mensaje que conocemos, del mensaje del Evangelio, del mensaje de Cristo, pero también entender, comprender que nosotros no podemos actuar ni como los saduceos, apoyando políticas que son contrarias a la Escritura, ni como los fariseos creyéndonos los sabios y perfectos, ni como los esenios escondiéndonos, metiéndonos en nuestra cueva y afuera que el mundo mire a ver qué hace. O sea, desde allí nosotros podemos comprender también que la influencia de la iglesia tiene que ser en muchas áreas. ¿Dónde está el trabajo social que hace la iglesia también? Porque es parte de la tarea, no solamente, digamos, ir y predicar el evangelio, porque también se nos dice: hey, hay alguien que se está muriendo de hambre y necesita tu ayuda. Y entonces cuando necesita que le des tu ayuda, no le das un pedazo de un poquito de comida, sino que dice, bueno, vamos a orar. Sea, y vamos a orar y qué, y listo, que se muera de hambre. Entonces, ¿dónde está el trabajo social también? ¿Dónde está lo que podemos hacer por nuestras comunidades? El trabajo que hacemos con los niños, con las madres, cabeza de familia, el trabajo que hacemos con los enfermos terminales, el trabajo que hacemos en los hospitales, el trabajo que hacemos en las cárceles, el trabajo que hacemos dentro de los diferentes grupos de poder sobre los cuales la iglesia pudiese ejercer de manera adecuada. Ahí es donde realmente está la tarea que debería hacer la iglesia dentro de la sociedad. La sociología se nos quedó, porque además no estudiamos sociología en la iglesia, y porque yo recuerdo cuando hicimos el módulo de sociología, entraban 3 personas al módulo de sociología, que Hansel estoicamente lo mantuvo hasta el final. Pero a la gente no le interesa esto. A la gente le interesa la misma prédica de siempre, nos encerramos. O sea, la iglesia hoy en día se ha convertido en una cosa tan asombrosa que la gente se molesta si el hermanito de la puerta no le dio el saludo adecuadamente conforme a su altísima dignidad se lo merecía, o porque el aire acondicionado no estaba sobre los 27 grados exactos, sino que le quedó en 26,5 y eso le causó malestar, o porque no le acercaron la silla a su Santa Majestad para que pudiera acomodarse adecuadamente dentro del mejor lugar de la iglesia. O sea, la iglesia se nos ha convertido en clubes de amigos, se nos ha convertido en lugares de reuniones sociales, tanto que muchas congregaciones ya no se quieren llamar iglesias, ahora se llaman auditorios y ahora se llaman salones de conferencias, ya no se dan cultos, sino se dan conferencias. Y esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo. Yo recuerdo desde el tiempo de pandemia ya hablábamos de esto. Ya veníamos diciendo: aquí la iglesia se nos está desdibujando completamente, la iglesia se nos desdibujó. La iglesia se convirtió en el club élite de algunos que tienen altísimo nivel espiritual y que no pueden juntarse con el resto de los mundanos y que se resienten porque
insisto, porque el aire acondicionado no está en su punto, se resienten porque el sonido no tenía la intensidad del tono y el brillo adecuado para sus castos oídos. O sea, acá tenemos un problema gravísimo con una iglesia que es una iglesia que no comprende realmente lo que fue vivir la persecución de la iglesia dentro de los primeros siglos, aquí en esta fase que estamos viendo, pero que está totalmente descontextualizada. Una iglesia que se alejó de lo social, totalmente se alejó de lo social. Una iglesia que se ha convertido en una carga para los pastores, en una carga para los líderes. Tenemos una cantidad de gente en la iglesia que no valdría la pena tener dentro de la iglesia. Una cantidad de gente que se llama cristiana y que realmente son personajes que son ilustrativos para armar números, que se les habla de que hay que poner 100, bueno, iba a hablar en pesos, de que hay que poner, vamos a hablar en dólares para que todos nos entendamos, de que hay que poner medio dólar en la iglesia para ayudar a pintar y que eso no les corresponde porque es que el diezmo no es bíblico y el diezmo es del Antiguo Testamento. O sea, cada vez que se habla de dinero, o sea, tiene una cantidad de excusas, una cantidad de, de justificaciones, ahí sí fariseicas, porque los fariseos eran excelentes para eso, para encontrarle recovecos al tema de las escrituras, para poder interpretarla como les parecía. Acá la iglesia se olvidó hace rato de cómo tiene que ser iglesia y socialmente también nos olvidamos cómo ser iglesia. Así que esa es mi opinión con respecto al tema de qué debería ser la iglesia dentro de lo político también. Bueno, bien, les agradezco mucho su tiempo, su dedicación. Creo que quedó grabado todo esto. Bueno, quedó grabado, ok, listo. Eh, nos vemos la próxima semana. El tema de la próxima semana es la tierra durante el ministerio de Jesús. Ya hablaremos más, ya hemos hablado del tema cultural, del tema político, ahora hoy hablamos del tema de los grupos religiosos y, y ahora vamos a hablar de temas muy culturales también. ¿Cómo era así culturalmente el momento en que Jesús vivió? Todo esto para que cuando, insisto, tengamos la posibilidad de leer los evangelios, podamos tener nosotros esa oportunidad de, de contextualizar a qué se enfrentó Jesús, cómo era el tipo de gente que vivía allí durante esa época, Hansel, dime. Eh, no, nada más saber si Manu y tú se compraron los lentes en el club de óptica o están haciendo un comercial de marca Clark Kent o alguna cosa así. Este, Ya, ya, mira, ya, mira, ya, ya mira, lo vi. ahorita que se los pongan, ahorita que se los vean, mira, el ¿Cómo mismo así? No, no, ¿cómo modelo. así? Nada más que Las los de compramos en Manu el sí mismo, tienen No, filtro. todo bien. Los de Manu las tienen compramos en el mismo filtro lugar, azul, estaban se en ve de inmediato, o promoción. sea que, o sea, ya sí hay dinero, vámonos a Costa Rica. Vale. Somos un No, país bendecido, así que son más que bienvenidos. Y la otra, pues ya nada más que todo el mundo cierre, ahí tenemos un temita pendiente paso. O sea, aquí sigo para que continuemos tú y yo ahorita que termine todo este asunto. Perfecto, listo, Hansel, quedamos así. Muchas gracias. Enseguida te envío un link. Bueno, Ok, bendiciones para todos. hasta luego, bye. Buenas noches.